Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 11 de marzo de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos de nuevo a La Contrarréplica, vuestro espacio es todos los días, porque este programa lo hago solo para vosotros, o solo para ustedes, que decís en Hispanoamérica. Me lo comentaba el otro día un venezolano, me decía, es que cada vez que dices vosotros me tiro por los suelos de risa porque nos hace gracia la palabra vosotros. No sé, quizá en Venezuela, en otros países, decídmelo si realmente suena tan gracioso eso de vosotros. A mí me parece la mar de normal porque es como nos referimos en España cuando se habla de segunda persona, nada más, vosotros. Bueno, pues esto lo hago para vosotros o para ustedes y eso todos los días de la semana, pero esta en concreto, el domingo, es cuando entráis en tropel al programa y al final casi lo termináis haciendo, insisto, vosotros, mediante vuestras llamadas. Ya sabéis, llamar es muy fácil, participar es muy fácil mediante no una llamada, sino una nota de voz que tiene que ser a través de un número de WhatsApp. No os preocupéis, no vais a tener que hacer una llamada internacional, ni mucho menos. Al siguiente número es el 690-827909. Repito una vez más, 690-827909. En el caso de que no tengáis un móvil español, tenéis que poner más 34 delante al guardar el nombre en la agenda y me grabáis una notita de voz de aproximadamente un minuto, una cosa así, con una pregunta, una reflexión que tengáis, algún asunto pendiente que tenga que ver con temas de política, de economía o de lo que directamente se esté hablando en el programa. También podéis llevar la contraria. De hecho, me gusta bastante que me lleven la contraria. Muy bien, pues dado el número y dada la bienvenida a la contrarréplica, vamos a empezar. Empezamos hoy con Mateo, que es este menorquín que vive en Suiza, que tiene una cuestión sobre el derecho a portar armas. Tú, como liberal, ¿qué consideras? ¿Cuál es tu política acerca de las armas? ¿Tú estás a favor de que la gente pueda tener rifles, fusiles de asalto en casa, como por ejemplo en Estados Unidos o en Suiza? ¿O crees más en el modelo de España en el cual como máximo se puede tener una escopeta de caza después de haber pasado unos exámenes y bueno, todo ese tema? Lo estoy diciendo porque existe una teoría libertaria que la promulga bastante Miguel Anchos Basto, que dice de que las armas suelen ser el mayor contrapeso contra las tiranías. Por ejemplo, en Suiza o en Estados Unidos, la pregunta sería, ¿el modelo actual, la presión fiscal que tienen, sería la misma si la población no estuviese armada? Quiero decir, quizás son relaciones que no tienen mucho sentido, pero quizás el saber de que tú no puedes aplicar ninguna medida que sea impopular porque la gente se te puede rebelar, la gente puede montar barricadas, quizás es un gran contrapeso contra la tiranía. O por ejemplo, otro ejemplo, la Alemania nazi. La pregunta es, si Hitler cuando llegó al poder se hubiese encontrado que toda la población alemana estuviese armada, que toda tuviese fusiles de asalto, que cualquier persona pudiese apretar un gatillo, la pregunta es, ¿le hubiese costado tan fácil poder haber controlado todo lo que es el pueblo alemán? Yo creo que no. Yo creo que las armas son el mayor contrapeso que cualquier otra cosa, mayor contrapeso que cualquier manifestación, cualquier sentada. Quiero decir, en el mundo este de que tenemos idealizado la democracia y que el gobierno somos todos, que bueno, ya sabes, toda la teoría socialdemócrata, la realidad es que ahora en pleno siglo XXI tenemos Venezuela, en el cual, como tú has dicho más de una vez, los venezolanos jamás se hubiesen pensado hace 15 años que se hubiese llegado a esta situación. La pregunta es, si los venezolanos hubiesen tenido milicias, hubiesen tenido fusiles de asalto, ¿Maduro o Chávez se hubiese atrevido a hacer todo lo que ha hecho? Pues no lo sé, pero sin duda es un tema interesante y digno de investigar. Pues nada, un saludo, que vaya bien, chao. El tema este es muy polémico, como bien sabemos, especialmente en los Estados Unidos, porque se carga sobre la libre tenencia de armas cualquier tipo de matanza que suceda en el país, a pesar de que hay otros países donde se pueden tener armas, como la propia Suiza, donde vive Mateo, o la propia Canadá, que está encima de los Estados Unidos. Hay una gran cantidad de armas en los hogares y es
eres libre perfectamente. Bueno, en el caso de Suiza hasta te las da el Estado, porque creo que es hasta los 45 años tienes que servir obligatoriamente en el ejército en el ejército suizo tienes que servir todos los años una semana y te llevas las armas a casa y las guardas allí. Además, armas de asalto, ¿eh? Es decir, no estamos hablando de un pistolín de feria ni nada por el estilo. Entonces, hay países en los que es legal llevar armas y no suceden estas matanzas. La pregunta sería ¿por qué suceden en Estados Unidos? Evidentemente no es solo por las armas. Bien, como lo que me preguntas, Mateo, es si estoy a favor o en contra del derecho a portar armas, el derecho a llevar armas, a tenerlas en propiedad legalmente, estamos hablando, pues sí, yo estoy a favor del derecho a portar armas legalmente. Es decir, después de que obtengas una licencia para las mismas y que esa licencia la pueda obtener cualquiera que haya pasado un examen y haya pasado un psicotécnico. Simplemente, de la misma manera que estoy a favor de que la gente pueda obtener la licencia de conducir. En los últimos, hago esta comparación a propósito, en los últimos años en Europa hemos sufrido, desde el año 2015, 2016, 2017, es decir, ha sido lo habitual durante los últimos 3 o 4 años en Europa, pues hemos sufrido una serie de atentados perpetrados no con pistolas, no con explosivos como solían atacar los terroristas, sino con camiones, con furgonetas y con automóviles. Es una de las cosas que más pavor nos daba solo pensarlo. Se me están ocurriendo el de Berlín, el de Niza, el de Londres o el de Barcelona, del mes de agosto del año pasado. No lo sé, voy a hacer alguna pregunta. ¿Alguien echó la culpa al Hyundai Tucson que conducía Khalid Massoud por el puente de Londres? No, el puente, concretamente, era el puente de Westminster y con el que asesinó a 5 personas. O al camión Renault que llevaba Mohamed Lawayeh, el tunecino del paseo marítimo de Niza, con el que mató a 86 personas. Esto fue en julio de 2016. O la furgoneta Fiat Talento con la que Younes Abu Yaqub mató a 15 personas en las Ramblas de Barcelona en agosto del año pasado. ¿Alguien echó la culpa a la Fiat o al Renault o al Hyundai? No, ¿verdad? Se culpó a los terroristas, no al vehículo. Pues yo creo que lo mismo con las armas. Se podrá arguir en este punto que las armas solo sirven para matar. Y estaremos en lo cierto, las armas tienen una función. Y es, matar o defenderte, es decir, disparar. No tienen otra función más que esa. Entonces que los automóviles sirven para otras cosas. Su función principal no es matar, de hecho no es su función matar, sino transportarte de un sitio a otro, o en el caso de los camiones, llevar mercancías. Pero aun con todas, a los camiones y a los autobuses y a los coches se regula el acceso a ellos mediante la obtención de una licencia, con su psicotécnico, su prueba de aptitud. Bueno, pues lo mismo para las armas. Porque en ciertos lugares las armas, especialmente conflictivos, barrios de algunas ciudades enteras, muchos países, las armas sirven como autodefensa. Autodefensa de otras personas que vayan a agredirte o que exista la posibilidad fundada de que te vayan a agredir, o simplemente amenazas del entorno. Es el caso de los osos polares, por ejemplo, en ciertas regiones del norte de Europa, de Asia, Siberia, en Noruega, en sitios así, en Canadá. En Longyearbyen, que es la capital de las islas Svalbard, no puedes salir del pueblo sin rifle. Es obligatorio, porque aquello está infestado de osos polares, que son unos animales encantadores en los documentales, pero que es mejor no encontrarse cara a cara con uno, porque las probabilidades de que te mate son muy altas. Luego es mejor, eso lo dicen los noruegos, es mejor, no te obligan a llevar un fusil y a saberlo utilizar. Por si tienes que velar por tu propia vida. Si vais allí de turistas, si salís en un grupo, veréis como el guía va armado, y va armado con un fusil. Y no dudará en utilizarlo en el caso de que un oso se acerque demasiado. El debate, por lo tanto, no creo que deba de ser si se debe de tener derecho o no se debe de tener derecho. Creo que está claro. Es de la misma manera que se tiene derecho a conducir un automóvil. Sino el tipo de arma que se puede llevar. En una palabra. Es decir, ¿necesitas como autodefensa un G-36 como los que lleva la infantería de marina? ¿Un fusil de asalto? O te sirve, o basta con un bazooka, ¿no? O basta con una simple arma corta.
Es decir, creo que la cuestión es esa. A raíz de la última, sobre todo las matanzas en los institutos en Estados Unidos, se habla mucho de que llega el estudiante enrabietado y se pone a disparar con armas que utilizan los militares en conflictos bélicos. Pero bueno, ¿realmente esto sirve para que no te asalten la casa? Pues no lo sé. Creo que con una pistola normal y corriente bastará para la vida civil. Así que creo que el debate estaría más ahí, que sobre en sí el derecho. Respecto a lo que comentas, Mateo, que dice Bastos, ¿no? Dice Bastos y muchos libertarios, efectivamente. Es la mejor manera de evitar una tiranía es que el pueblo esté armado, o que al menos tenga la posibilidad de estarlo, nada más. Pero aunque no tengas un arma en casa, yo no tengo un arma en casa, no he disparado en mi vida porque no me ha hecho falta, tampoco hice el servicio militar, por lo tanto nunca he disparado y no sé utilizar las armas, pero es que nunca han sido necesarias en mi vida. Por lo tanto, no veo ni tengo afición por disparar, ni por hacer tiro al blanco, ni tiro al pichón, ni tiro al plato, ni nada de eso. Ni especialmente me siento seducido por la mística de las armas, entonces nunca he disparado. Pero si lo necesitase, probablemente sería algo que aprendiese a utilizar. Es decir, si mi vida dependiese de ello, o si viviese en Svalbard, por ejemplo, pues seguro que aprendí a utilizar rifles para, si quiero salir por ahí a hacer esquí de fondo, pues me encuentro con un oso polar. Es decir, que el derecho creo que debe de existir, simplemente. Especialmente en lugares donde seguramente tengas que hacer uso de ellos, aunque sea solo como pura disuasión. Muy bien, pues eso creo que, Mateo, es mi opinión, la he intentado expresar lo más rápido posible. Espero que no me haya salido muy largo. Vamos ahora con John, que es un oyente colombiano, no es nuevo en la Contracrónica, que retoma un viejo debate de aquí, más que de la Contracrónica, de la Contrarréplica. Es el de la monarquía en Hispanoamérica, el de que si hubiese sido mejor que Hispanoamérica se independizase en su momento al modo canadiense. Hola Fernando, quería comentar acerca sobre el tema de si Hispanoamérica debe haberse independizado de una manera más canadiense en vez de como se hizo, y yo pienso que sí. Sobre todo nos habría ayudado a muchos problemas territoriales que hubo después de esas guerras civiles e independencia de España. Y bueno, aquí me surge una pregunta, y es, hoy en día, por un plebiscito o una constituyente, ¿se podría convertir cualquier país hispano en una monarquía parlamentaria? ¿Cómo se comería eso en España? ¿Tendríamos el derecho de hacerlo? ¿Cómo sería eso en el caso de que se pudiera? Y también en respuesta al joven que te envió un audio hace 2 días, me parece, sobre que España fue más extractiva que Inglaterra, y a decir que si más extractiva no lo sé, estoy seguro que fue 1000 veces mejor, y no solo por lo que tú dices, sino por el grado de integración que había entre la sociedad americana de la época. Uno de los ejemplos que normalmente me gusta poner, y es que siempre dicen que la emancipación se dio por el clasismo y el racismo abrumador que había en estas tierras, y decir que no. O sea, ni de lejos era una cosa así, ni tan aterradora como ellos lo dicen. De hecho, el último general español que luchó contra Bolívar, fusilado en 1824, bastante después del reconocimiento de Colombia como una nación, era indio. Se llamaba Agustín Agualongo. El tipo siguió luchando por España, por la unidad del territorio español en América, hasta el final, hasta su muerte. Y como él, muchísimos otros generales y altos oficiales eran indígenas y mestizos, no solo blancos. Incluso dentro de la política, dentro de los consejeros del virrey, la gran mayoría eran americanos. México tuvo virreyes americanos, uno en concreto era cubano. De hecho, siempre se puede luchar contra este mito de que España fue nociva para América, por lo menos para la América hispana, muy fácil. Hay un vídeo en YouTube que se llama Las venas abiertas de la hispanidad, que es muy bueno, lo recomiendo bastante. Y también, para el que ama a Simón Bolívar, debería ver detalladamente cómo Pablo Victoria, que es un político colombiano e historiador también, describe a Simón Bolívar más que todo como un dictador y como un genocida,
masacró 3 veces la población de Popayán, porque no querían emanciparse, masacró una vez la población de Bogotá. Entonces, mitos de la independencia hay que ir quitando bastante. Y bueno, Fernando, un saludo y felicidades por tu programa. Pues nada, ahí dejo la opinión de John por si queréis seguir opinando sobre este tema, que la cosa veo que va para adelante y que van saliendo cada vez opiniones más ajustadas, vamos explorando distintas vetas del mismo problema, lo cual está muy bien. Respecto a lo que comentas de que, a ver, esto que me dices, de que cualquier país de allí se pudiese eventualmente convertir en una monarquía, si así lo decidiese, una monarquía parlamentaria, pues hasta ahora es imposible, pero porque las constituciones lo impiden. Es decir, si los colombianos quisiesen, tendrían que cambiar su constitución, o cambiarla, pero más someterla a un cambio muy profundo, o crear una nueva. Entonces, en ese caso, ya tendrían cambiada la constitución, se declararían como una monarquía parlamentaria y automáticamente tendrían que buscarse un monarca, que podría ser Felipe VI por cercanía cultural e histórica, o podría ser también el sultán de Omán. No sé, cualquiera de los dos valdría. Eso sí, no sé si el sultán de Omán, que es un sultán, un monarca absoluto de la península arábiga, estaría muy dispuesto a ceder sus poderes a un parlamento, a un senado, ¿no? Yo puestos a elegir, sinceramente, si tengo que elegir monarca, me quedo entre estos dos, me quedo con Felipe VI antes que con el sultán de Omán, que por cierto no sé ni cómo se llama, pero sí sé que es un monarca absoluto al estilo árabe. Bien, seguimos con Aitor, que es un oyente de Madrid, también un clásico de la contra, que quiere entrar en otro debate de los muchos que tenemos abierto. Este debate en concreto, el que quiere entrar Aitor, es el del imperialismo cultural. Te mando este mensaje porque he oído hoy en el programa el comentario, no recuerdo el nombre exactamente, bueno, pero es de la persona esta que comentaba el tema de la imposición cultural occidental respecto a la cultura, etcétera, etcétera. Bueno, que por qué no oíamos música de Brunei y bueno, en su día cuando oí el mensaje me dieron ganas de contestarle, pero bueno, como he vuelto a reiterar un poco el mensaje, quiero aportar mi granito de arena al debate y creo que es interesante. Yo creo que un aspecto con el que acabas tu última intervención es interesante en el sentido de, bueno, pones un ejemplo de la música de Vivaldi como algo bastante mejor que la música que se haya podido producir en Brunei con bongos, que la verdad es que me hizo muchísima gracia. Y creo que un ejemplo, hay algo que esta persona no tiene en cuenta, es que no recuerdo el nombre, pero que creo que es importante, es que niega la posibilidad de que en Occidente que las cosas triunfen porque simplemente son mejores que las demás. Es decir, por ejemplo, el método científico fue una invención occidental que obviamente se ha extendido por todo el mundo, no por un tema de imposición violenta por parte de Occidente, etcétera, sino simplemente porque es un método mejor para conocer la realidad. Es decir, que no tiene ningún sentido aplicar, pues yo qué sé, abrir las tripas a un cordero para predecir el futuro. Es mucho mejor, pues, tomar datos de variables atmosféricas y tratar de predecir el tiempo en base al método científico. Y por eso se utiliza en todo el mundo. Es un poco como lo mismo que pasa con la medicina supuestamente tradicional. En realidad es absolutamente fraudulenta, ¿no? Pero bueno, la medicina tradicional china y la medicina, lo que llaman occidental. No hay una medicina occidental ni tradicional. Hay una medicina que es la que funciona y es la mejor y es la que se adopta en todo el mundo. Y bienvenido sea. Es decir, si algo es bueno y es mejor, pues que todo el mundo adopte la misma metodología o la misma forma de proceder, pues tiene todo el sentido del mundo. Y creo que lo mismo pasa en el fondo con el tema cultural. Hay películas que son mejores, hay música que es mejor, hay ciertas actividades de la vida que son mejores y simplemente se adoptan a nivel mundial porque son mejores y gustan más. Y yo creo que no hay que darle más vueltas, simplemente no hay una imposición de un tipo de cultura a otra. Un ejemplo a la inversa de esto que estoy diciendo sería la numeración árabe. Los romanos inventaron la numeración con números romanos, que es un absoluto infierno para hacer matemáticas. Sin embargo, los árabes desarrollaron el álgebra en Arabia y hicieron una numeración mucho más utilizable o usable y se ha extendido mundialmente. Yo creo que ejemplos a la inversa también existen en cuanto a, por ejemplo, temas de animación. El anime japonés, por ejemplo, se ha extendido por todo el mundo y yo creo que no es un tema occidental, es un tema simplemente de que hay cosas que son mejores que otras y punto, ¿no?
Bueno, y eso es simplemente un poco mi reflexión o mi granito de arena para este debate, que creo que es interesante y también es de agradecer que hay gente que exponga estas cosas porque te hace pensar un poco sobre todo ello. Así que nada, gracias y enhorabuena de nuevo por el programa. Bueno, Aitor, y quien dice el método científico dice las armas de fuego, dice los automóviles, dice los lavaplatos, dice los ordenadores personales, dice el micrófono que tengo delante de mi boca ahora mismo. Es decir, lo bueno se impone solo, lo bueno y lo útil se impone solo. Pero no porque sea occidental, sino porque es bueno. Ha habido inventos, has puesto el caso de los números arábigos, pero no es el único. La pólvora, como bien sabemos, se inventó en China y se adoptó en Occidente. Incluso los relojes se inventaron en Oriente y después se les dio su uso definitivo en Occidente. Los seres humanos, como somos todos iguales, en cuanto vemos que uno hace las cosas mejor o de manera más eficiente, automáticamente copiamos. Estamos continuamente emulándonos los unos a los otros. No existe nada puro, nada en absoluto, desde que el hombre es hombre. Por lo tanto, siempre tendemos a copiar al que lo hace bien o al que lo hace de manera eficiente, el que consigue mucho con poco esfuerzo. Respecto a lo de la música, o por el arte, vamos, porque aquí ya no se puede hablar en términos de eficiencia o de bueno y malo, como puede ser la diferencia que hay entre, qué sé yo, un puñal y un arma de asalto. En el tema este de la música, yo considero que la música es el arte supremo. Es la demostración palpable de que los humanos estamos tocados por la divinidad. Bueno, ahí es donde Occidente ha dado uno de sus, y además le viene perfectamente esto que voy a decir, ha dado el do de pecho. Porque es en Occidente donde más y mejor se desarrolla la música. Empezando por la notación musical. A veces se nos olvida que hasta el siglo XI, la Italia medieval, nadie había conseguido transmitir música sin necesidad de interpretarla. Es decir, escribirla en una palabra. Caray, por eso no sabemos qué música tenían los egipcios, o los antiguos egipcios, quiero decir, o los antiguos romanos o los antiguos griegos. Podemos ver en las cráteras griegas que hay músicos, pero no sabemos incluso hacernos una idea de el tipo de instrumentos que tenían, o los romanos. Pero no sabemos cómo sonaban ni qué piezas interpretaban. Simplemente se ha olvidado. El propio Isidoro de Sevilla, que era un experto en música, por cierto, en el siglo VII estoy hablando, lo reconocía apesadumbrado. Venía a decir algo así como que la música tiene el gran problema que o la escuchas sonar y luego la memorizas, o despídete de la música, porque la música no se puede escribir. Eso es lo que se pensaba en el siglo VII, uno de los tipos que en aquel momento, Isidoro de Sevilla, que más sabía de música de todo Occidente. Asumía que era algo que tenía que tenía que transmitirse por memoria, de manera oral, porque no se podía escribir. Bien, pues eso aparece en Europa, en el siglo XI, y va perfeccionándose. El do, re, mi, fa, sol, la, si lo inventa un benedictino italiano que se llama Guido d'Arezzo. Y a partir de ahí ya, bueno, pues fueron apareciendo en Europa las principales, entre comillas, tecnologías musicales, incluyendo una variedad infinita de instrumentos y de géneros. Porque tan occidental es el canto gregoriano como el jazz, el tango o la ópera. Y estoy poniendo géneros totalmente distintos, pero todos nacidos en la matriz occidental. Así que, bien, todo mi respeto hacia la música de Bruneí, que no sé cuál será, y hacia los bongos, pero creo que como lo que le puedes sacar a un violín, o no digamos a un piano, es bastante más de lo que le puedes sacar a un bongo, de verdad. Y es bueno, pero ahí en la India o en China sí hay instrumentos más sofisticados, y los hay, claro que los hay, pero no tan sofisticados como un piano. Lo que se puede expresar a través de un piano, digamos ya una orquesta sinfónica, no se puede expresar a través de un instrumento tradicional del Indostán. Fuera. Cualquier músico te lo puede corroborar. Es bueno, pero entonces la música indostaní no vale. Sí, claro que vale. Pero por variedad y por complejidad la música occidental o europea es mejor. Y creo que esto no admite mucha discusión. Otra cosa ya es el gusto. Pues a mí me gustan más los músicos ceilaneses. O sea, pues adelante, correcto. Pásate el día escuchándolos, no hay ningún problema. Vamos, nadie te está impidiendo que lo hagas, ni nadie te está imponiendo que escuches a Beethoven, en una palabra, o que te guste el tango. Bien, pues vamos a hacer una pausa muy breve y seguimos.
Seguimos con otro debate, en este caso nos lo trae de nuevo Roberto Boniolo, que recupera el del gentilicio de Estados Unidos. Llamo porque acabo de escuchar la contrarréplica y seguían hablando de los gentilicios de los Estados Unidos. Esto me llama la atención, es un tema que interesa mucho. Bueno, hay una cosa, hay dos países que se llaman Estados Unidos en el continente americano. Uno es Estados Unidos de América y el otro es Estados Unidos de México, con lo cual si los llamamos estadounidenses, no sabemos a quién estamos llamando, por más que normalmente a México se lo llama México, ¿no? No le podemos llamar americanos porque todos son americanos, como vos ya dijiste muchas veces. Por ejemplo, la película Gilda con Glenn Ford y Rita Hayworth, ella está en Buenos Aires y hablando con un tipo que a la sazón no, estaba investigando al dueño del club donde ella estaba, le dice, ¿de dónde viene? Y ella dice, de América. El tipo se queda sorprendido y le dice, no entiendo, esto no es América. Ella dice, bueno, de Estados Unidos. Un error. Creo que hay otro país que tiene un problema con el nombre. Yo vivo en Barcelona y hace un par de años me encuentro con un uruguayo, nos pusimos a charlar y a tomar un café y me dice, ¿notaste que el Uruguay es un país que no tiene nombre? Yo pensé que me estaba haciendo una broma y dije, ah, sí, como para no pisar el palito. Y me dice, claro, se llama República Oriental del Uruguay. Viendo que no estaba en terreno pantanoso, le digo, bueno, justamente, por eso todo el mundo le dice Uruguay, se llama Uruguay. Me dice, no, se llama República Oriental del Uruguay, del río Uruguay. Es decir, que está al oriente, una república que está al oriente del río Uruguay. Por eso yo creo que lo que soluciona el problema es recordarle a los que habitan en el territorio de los Estados Unidos de América que se olvidaron de ponerle nombre. Tal vez demasiado preocupados y llamados por el futuro y por lo industriosos que son, se olvidaron de ponerle nombre y le pusieron Estados Unidos de América, así a la sazón, como después me ocupo de esto y se olvidaron. A los uruguayos no hay que decirle nada porque ya lo saben, esto me lo contó un uruguayo. Otros países, como por ejemplo Brasil, también hace tiempo se llamaba Estados Unidos del Brasil, pero ellos se dieron cuenta que eso a lo mejor era una redundancia o qué sé yo, y le cambiaron el nombre a República Federativa del Brasil. Y ahí disminuyó a otro problema con los estadounidenses. Bueno, un abrazo, saludos para ti y para todos los amigos que no conozco que escuchan el programa. Pues sí, Roberto, creo que has dado en el clavo. Al final va a ser eso, que se les olvidó ponerle el nombre. Y es verdad, porque se les olvidó ponerle el nombre. Ellos simplemente eran 13 colonias, cada una con su nombre, eso sí, porque Georgia se llamaba Georgia y Massachusetts y Virginia, pero lo que no encontraron o no pensaron en aquel momento es que esa federación tenía que tener un nombre. Porque los Estados Unidos mexicanos y el nombre lo llevan al final. Entonces, su problema fue de origen, de que no debieron pensar, quizá, bueno, ya eso para otro día, que no es tan importante, y al final se han quedado sin nombre, pero claro, eso no significa que haya que apelarles de alguna manera o referirse a ellos de alguna manera, es decir, habrá que llamarles de algún modo. Yo ya propuse hace unos cuantos programas gringos. Gringos es un gentilicio que suena bien, la verdad. Tiene solera el nombre, ya expliqué, que provenía de griego en España en el siglo XVIII, y no tiene carga despectiva o no tiene más carga despectiva que la que uno le quiera poner, como en todo. Sí, la entonación es muy rica a la hora de hablar. Por ejemplo, cuando dices a alguien fulanito es un gringo, pues no, o esto es una gringada, no tiene una connotación negativa, o yo por lo menos no se la veo. Esto que me cuentas del Uruguay me ha encantado, si te soy sincero, porque es que es así, efectivamente, es la república que está al este del río Uruguay, que es el río que separa Argentina de Uruguay. Aunque los uruguayos sí que tienen gentilicio. No, es uruguayos, obviamente, pero gentilicio informal. Se les llama charrúas. Bueno, ellos lo saben bien. Bueno, charrúas y rioplatenses, aunque rioplatense en ese caso es extensivo también a los argentinos. Así que podríamos decir que los uruguayos, que es país pequeño, tienen la suerte de contar con gentilicio propio y además otros dos informales. Seguimos con Fran, que tiene una petición muy concreta.
Me gustaría saber si podrías, por favor, tratar algún día el tema del mineral del coltán. Está en boga desde hace mucho tiempo, desde aquel documental que hizo Jordi Évole hace unos años. Y la verdad, yo soy ingeniero de telecomunicación y no tengo muy claro que los condensadores que se hacen a partir del tántalo, del tantalio, del coltán, pues sean algo imprescindible. También hay condensadores de aluminio, cerámicos, que es verdad que son un poquito peores, pero tampoco son tan peores. Y tengo la sensación de que es más una zona en la que desgraciadamente hay mucha violencia, mucho conflicto, está cerca del genocidio de Ruanda y podría haber sido el coltán como podría haber sido la producción de vacas o de cebollas, que simplemente están pues los pobres en una situación dramática y han aprovechado pues periodistas sensacionalistas para magnificar aquello. ¿Qué opinas sobre el tema? Pues mira, Fran, yo de minería no sé mucho, pero sí sé que lo que se busca en el coltán, de lo que he leído, del coltán se viene hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que se interesó Jordi Évole en el asunto. Lo que interesa del coltán es que sacan de ahí, del coltán, que es un mineral, un mineral metálico, sacan la tantalita, que es de donde sale el tantalio que mencionas, y que luego se emplea en condensadores para todo tipo de aparatos electrónicos, telefonía celular, televisiones, etc. El coltán no solo puede encontrarse en el Congo, eso es otra de las grandes falacias, ¿no? Es que el coltán solo está en la cubeta del Congo. No, no es cierto. No hay más que irse a la producción mundial de coltán del año pasado. Lo hay en otros lugares del mundo y en grandes cantidades, como puede ser en el Congo, según parece, hay unas reservas muy grandes, pero ni siquiera están comprobadas. Se dice, no, es que está el 90%, el 95% del coltán en el Congo, seguro. Yo he llegado a leer por ahí que no hay más del 10%. O por lo menos comprobadas. Una cosa es decir, tengo tantas reservas y otra cosa es que puedas demostrar que las tienes, o que son recuperables, en una palabra. Si vamos a la producción actual de coltán, vemos que el país que más coltán produce es Brasil, pero también hay grandes cantidades en países como Canadá o Australia. Luego yo creo que la cosa va por donde tú dices. En el Congo se van a matar por cualquier cosa, por cualquier nimiedad. Ya se llame coltán, oro, diamantes o veneno de mamba negra, lo que quieras. Al final va a haber problemas, especialmente en esa zona oriental del Congo, que es donde hacen frontera con Uganda, con Ruanda, etcétera, donde ya sea por el fuero, ya sea por el huevo, siempre tienen problemas. Y siempre ha habido matanzas, genocidios, y así desde la misma descolonización. Caray, si hasta el Che Guevara estuvo metido en una guerrilla y en el Congo, en el año 65, y llevaban 5 años de independencia. Y ya estaban con problemas precisamente en esa zona. Bueno, eso yo creo que la cosa va encaminada por donde tú ya la habías visto. Pero vamos, mi idea es que os quería transmitir es que el coltán no solo está en el Congo, hay en otras muchos, no es equivalente al oro. Bueno, y el oro también hay en muchas partes, pero vamos, que no es tan valioso. Se va buscando tantalio, y el tantalio en pequeñas cantidades francamente pequeñas, pensad que lo llevan los teléfonos móviles, es importante para la industria electrónica. Tengo otro mensaje, este es de un oyente anónimo de los poquísimos que ya quedan, pero sí es de Argentina, lo sé por el acento, que quiere, bueno, por el acento y porque me lo ha dicho él, que quiere reflexionar sobre el tema este, volvemos hacia atrás, que hablábamos hace un momento con John de Colombia, el tema este de la independencia de Hispanoamérica. Fernando, en este momento vengo de escuchar tu programa sobre la debacle del correísmo en el Ecuador y una idea que dejabas caer al pasar sobre la monarquía y la independencia de América Latina y los caudillos o señores providenciales que tuvimos que soportar y soportamos desde 1810 hasta ahora. A ese respecto se me ocurren varias reflexiones, ¿no? Siendo que la primera, la idea de la monarquía es muy poco metabolizable políticamente en estos países por una cuestión de tradición política y de principios y modelos que se adoptaron. Pero de cualquier manera, muchas veces he pensado, a partir de ciertas lecturas de algunos autores, sobre todo historiadores regionales, que quizás esa independencia haya sido un poco prematura, ¿no? De cualquier forma, la cadena, cuando se empezó a romper, se rompió por el lado más débil, como debe ser, por Buenos Aires y Caracas, y no por México o Lima. Quizás
algunas partes del imperio estaban más prontas para salirse y otras no tanto, pero de cualquier forma nunca fue contundente la decisión, ni los pasos que se dieron. Recuerdo simplemente al pasar dos países que fueron la República Dominicana, que entre 1844 y 1863, si no me falla la memoria, volvió al redil de España, pidió nuevamente que vinieran los españoles y volvió a ser colonia de Isabel II, y el intento también que creo que hubo de coronar al amante de María Cristina de Nápoles, aquel militar en la época de los últimos años de Fernando VII, como rey del Ecuador. También hubo algunos pedidos de protectorado a Inglaterra, a Napoleón III y más, incluso aquí en el Uruguay también esos pedidos que en general silencia la historia nacionalista o el relato nacionalista también tuvieron lugar. Quizás habría que extenderse mucho más sobre este tema. Yo no pretendo hacerlo, pero quizás podría ser un hilo que se podría desarrollar a través de los comentarios de otros oyentes. Te mando un saludo y te seguimos escuchando desde aquí, desde el sur. Pues mira, muy útiles tus aportes, la verdad, ha sido muy agradable escucharlo. Vamos poco a poco, como podéis ver, poniendo luz sobre este tema. Esto al final, si seguimos así durante unos cuantos meses más, nos da casi para un ensayo, ¿eh? Respecto a lo que comentas de la República Dominicana, efectivamente es así, volvió a la monarquía, pero lo hizo en el año 1861, después de que los haitianos les hubiesen invadido y tuviesen sometido el país. La historia de la República Dominicana no es como la de otras repúblicas hispanoamericanas. En este caso fueron invadidas por un país extranjero, Haití, que se había independizado previamente, y les costó un montón de tiempo sacudirse la invasión haitiana. La cuestión es que para evitar consiguieron librarse del yugo haitiano y para buscarse un padrino que les protegiese de nuevas invasiones, llegaron a un acuerdo con Santana, se llamaba el tipo, un acuerdo con la corona de España. Pero la verdad es que España no estaba muy interesada, ni el gobierno, ni la propia reina, ni tampoco el pueblo, ¿eh? Estaba muy interesada en aquello y en 1865 se abandonó la isla de manera voluntaria. Pues bueno, aquello era un foco de problemas, esencialmente. Los dominicanos se seguían peleando entre ellos, había facciones, una de ellas, la de Santana, obviamente estaba a favor de la reincorporación a la corona española, pero en cambio había otras que no lo estaban, así que había que enviar tropas y sostener una guerra allí. Y eso no interesaba, lo llevaron a las Cortes y estas se negaron a financiar la guerra, las Cortes en España. Y veían que además el pueblo no estaba especialmente motivado por esta aventura, a nada se había perdido allí y el asunto se dejó. Se retiraron los soldados que se hubiesen mandado, se retiraron de Santo Domingo en 1865 y ya está. Esta historia de que no es muy conocida, la verdad. Esta historia de la República Dominicana entre 1861 y 1865 viene a demostrar, o es una demostración más, de que los españoles fueron los imperialistas más desastrosos de Europa en la gran época del imperialismo. Pero además básicamente por falta de vocación, por pocas ganas en serlo. Mira, ahí tienes la guerra de Cuba o la guerra de África posteriormente. Un auténtico desastre. No ha habido guerras más impopulares que las imperiales, que en otros países como Francia o el Reino Unido tenían mucho éxito. En España tenían muy poco. Entre el pueblo estoy hablando. Y los gobiernos tampoco estaban especialmente interesados. Y ya para terminar, que se me echa el programa encima, Gabriel, que es un oyente de Savannah, que está en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, tiene una cuestión sobre la duración de la contra. Tenía una pregunta acerca de la duración de los programas que emites, tanto las contracrónicas como la contrahistoria. ¿Por qué estás tan limitado en el tiempo? Creo que mucha gente agradecería que te extendieras, sobre todo en lo que tiene que ver la contrarréplica, debido a que según tú mismo se te acumulan varias llamadas de tus oyentes. Dinos algo acerca de esto, porque estoy seguro de que muchos de tus fans, de tus seguidores, agradecerían un poco más de tiempo con tus charlas. Mira, Gabriel, no eres el primero que me lo dice. Algunos oyentes me lo han preguntado en persona incluso, que por qué no dura más y tal. A ver, la contra dura 30 minutos, de los cuales 20 minutos corresponden al análisis del tema en cuestión, del día. Pues toda contracrónica tiene un título, es un tema que me he preparado a lo largo del día
Y los 10 minutos restantes los dedico a llamadas de los oyentes. Últimamente casi todo llamadas, pero tengo muchísimos mensajes pendientes, aunque también tengo secciones que meto poco porque no me caben. Generalmente las que más meto, pues probablemente últimamente sea la noticia mierder, en tiempos metía la de noticia, es decir, algunas cosillas para desengrasar un poco el análisis, sacar una sonrisa al oyente y ya despedirnos. Te preguntarás, ¿por qué dura 30 minutos y no una hora? Bueno, dura 30 minutos porque creo que es la duración idónea para un programa diario de análisis político y económico, que es eso y no otra cosa, o es lo que pretende ser la contracrónica. Es decir, yo entiendo que mis oyentes vienen informados ya, se han leído el periódico, se han visto el informativo, han escuchado el boletín de la radio y lo que quieren es el tema principal del día, o uno de los temas principales del día, que selecciono yo por mi cuenta, ampliar un poco de información y alguien que se lo destripe. Bien, así nace la contracrónica, así nació hace un par de años y las cosas funcionan porque tiene muchos oyentes y consideré en aquel entonces, tardé un par de meses en dejar el formato cerrado, pero vamos, que casi desde el primer mes vi que tenía que durar aproximadamente entre 20 minutos y media hora. La exposición principal dura 20 minutos y verás que dura siempre 20 minutos, vamos, pueden ser 19 o 21, pero en torno a los 20 minutos. Esto es así porque es lo que el oyente medio aguanta manteniendo la atención. Esto lo aprendí en persona, lo experimenté en persona mientras daba clase. A los 20 minutos veía que los alumnos empezaban a mirar el móvil, a dibujar garabatos, a mirar al techo, a mirar a la chica que les gustaba. Entonces, y a mí eso me producía gran desazón. Oye, la culpa no es suya, la culpa es mía que me estoy enrollando demasiado, que soy incapaz porque estaban muy atentos hace solo 5 o 6 minutos y ahora están empezando a distraerse. Así que empecé a hacer bloques de 20 minutos con descompresión entre medias en forma de preguntas. En este caso lo que procuro es meter pequeños segundos musicales que liberan un poco al oído. La contrarréplica de todas maneras dura más. La de la semana pasada duró 45 minutos, la de la anterior 42 minutos, lo he ido a mirar, y la de la anterior, ya en febrero, duró 44 minutos y así sucesivamente. Las contrarréplicas duran más que las contracrónicas porque su formato es diferente, es llamada a comentario, llamada a comentario. Y luego las contrahistorias también duran más, duran todas o casi todas entre 40 y 45 minutos, alguna la hay más larga, de 50 o de 55 y alguna más corta, pero de promedio. La diferencia es que en la contrahistoria empleo un tipo de técnica diferente. Empleo de técnica narrativa, quiero decir. Empleo la técnica del relato y no la del análisis. Y al relato el cerebro siempre le presta mucha más atención cuando te están contando algo. Pues esa es la razón, Gabriel. Va a seguir durando media hora porque es lo que tiene que durar. Muy bien, pues vamos a ir ya despidiéndonos. Yo me despido hoy, pues recordándoos, por si no os habías dado cuenta, que hoy es 11 de marzo. Y hoy, 11 de marzo, hace 14 años exactamente, fueron los atentados de Atocha, en los que murieron 193 paisanos míos. Fueron los atentados de Madrid. Así que no me voy sin dedicarles un recuerdo. Y de fondo, la chacona, la estáis escuchando, la chacona de la partita número 2 en re menor de Johann Sebastian Bach, que por cierto ha estado sonando buena parte del programa. Hasta mañana, amigos.